Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 17 de enero de 2019. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. No son buenas, queridos amigos, las últimas noticias sobre Hidroituango. Ya avanzada la noche de anoche, al parecer, probablemente fue unas horas antes, quién sabe, no tiene importancia, fue descubierta una nueva caverna. Esas cavernas son eminentemente peligrosas, porque obviamente una caverna dentro de una montaña invita a la montaña a que tome el espacio de la caverna, es decir, a que se derrumbe. Si es peligroso perforar un túnel donde todo está calculado, donde rápidamente se acude con el revestimiento que se necesita para mantenerlo. Una caverna que se abrió por fuerzas naturales o por mal diseño, por lo que ustedes quieran, es un peligro. No sabemos por ahora cuál es el tamaño de la nueva caverna. Lo cierto es que los programas para cerrar la segunda compuerta pueden verse afectados y eso es lo de menos. Unos días de más, unos días de menos dentro de ese proyecto no cuentan mucho. Lo que contaría sería un problema muy serio en Hidroituango. Hacemos votos porque todo se supere. ¿Cuál es la posición de Colombia en materia de integración latinoamericana y de integración regional? Porque nos salimos de UNASUR en buena hora. Nunca debimos entrar a UNASUR, nunca, pero entramos a UNASUR. Entonces ya después de unas inversiones colosales y de haber tenido a Ernesto Samper en un palacete en Quito haciendo nada, nos salimos de allá. Entonces ahora nos dan nada menos que la Secretaría Ejecutiva de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones. Es la gran oportunidad para integrar de verdad estas naciones. Hay que esperar que Venezuela vuelva pronto por los cauces de la normalidad y que contemos con Venezuela. Y contando con Venezuela podamos hacer una poderosa comunidad andina de naciones, ojalá invitando a Chile, que fue parte constitutiva del proceso y que se retiró por políticas de la comunidad que no estaban de acuerdo con la atracción de capitales extranjeros. Recuerden que en Colombia muchas empresas se convirtieron en empresas mixtas, en un esfuerzo que no sirvió para nada, que no rindió frutos. ¿Se acuerdan? Los bancos colombianos que tuvieron que convertirse en empresas mixtas. Bueno, toda esa aventura se cumplió, por ahí se pasó. Es la hora de saber qué hacemos por la CAN. Pero en este momento el presidente propone a Petrosur y ahí sí no entendemos. Dicho sea con todo respeto, sin una pizca de ánimo controversial con el presidente de la República, simplemente no entendemos. ¿Para qué Petrosur? ¿Para qué? Tenemos la OEA, tenemos la CEPAL en materia económica, tenemos la Alianza para el Pacífico, tenemos pues cuántas cosas que tenemos con las que prácticamente no podemos. Colombia no tiene una representación adecuada en esos organismos, le falta mucho. Eso es muy costoso. Nunca nos han dicho cuál fue el precio de la liquidación final de UNASUR. Pero en fin, Petrosur nos parece lo que llaman las señoras de nuestra tierra una verdadera enguanda. El destino de Europa, de la Gran Bretaña y de la señora May. La señora May, ayer como era previsible, se salvó de un voto de censura, por una razón elemental, porque a los conservadores no les interesa que haya elecciones en este momento, porque habría altas posibilidades de que las ganara
el candidato izquierdista del Partido Laborista, el señor Corbyn, es amigo de Hugo Chávez. Con eso lo decimos todo. El problema de la Unión Europea y de la Gran Bretaña. ¿Dónde está Iván Márquez? ¿Eso en qué paró? El señor ministro de Defensa, que es un hombre serio y un hombre juicioso, nos dijo que lo estaban vigilando, que lo tenían en la mira. Bueno, pasen de tenerlo en la mira a capturarlo y a ponerlo a órdenes de los jueces colombianos, porque JEP no puede haber para una persona que se subleva, que se va de donde debe estar y que está ahora incendiando el panorama, hablando de armas por todas partes y a todas horas. ¿Cuándo empiezan a fumigar? Ese programa de lucha contra las drogas quedó para el mes entrante. ¿Por qué estamos posponiendo asuntos que son de gravedad extrema para Colombia, de necesidad imperiosa y urgente? ¿Y qué va a pasar con la fumigación? Esto a base de machetazo limpio no se va a resolver. Tengan la seguridad de que no se va a resolver. Esto tiene que ser con fumigación a grande escala. ¿Quién ha dicho que el glifosato es dañino? Ese es un invento de un economista posando de científico y de biólogo, el exministro de Salud, el señor Gaviria. Es un invento y la Corte Constitucional la cogió al vuelo y la Corte Constitucional resuelve que eso es peligroso para la salud. Volvemos a preguntar, ¿la salud de quién? Suponiendo que el glifosato fuera dañino, ¿dónde se esparce el glifosato? Dañino para la salud humana. ¿Dónde se esparce glifosato para combatir el narcotráfico? Pues se esparce en las zonas cocaleras. ¿Quién vive en las zonas cocaleras? Nadie. Las alimañas del bosque y los bandidos, nadie más. La vicepresidenta de Colombia, con toda razón, dice que a Maduro no se lo puede llamar presidente de Venezuela porque no lo es. El presidente de Venezuela es el señor Guaidó. A propósito, ha salido un video con un puñado de militares venezolanos que dicen que desconocen a Maduro y que invitan a sus compañeros de armas para que hagan lo mismo. ¿Qué tamaño tiene ese movimiento? No lo sabemos. La foto muestra un puñado, unos pocos. ¿Será esto como una aventura de las ya conocidas o será el comienzo del fin? La gran esperanza de una solución en Venezuela está en las Fuerzas Armadas, que no pueden seguir gobernadas por unos bandidos narcotraficantes y por unos ladrones del Tesoro Nacional. Óscar Coca Naranjo, acusado en el proceso contra el Chapo Guzmán. Ya lo había acusado Rodríguez Chacín, su nuevo mejor amigo, que en Venezuela dijo que el amigo de Jabón era el amigo y enemigo de Jabón era Óscar Coca Naranjo, quien participó activamente en el asesinato de Jabón en Venezuela. Eso lo dijo Rodríguez Chacín, no lo decimos nosotros. Y Rodríguez Chacín tenía por qué saberlo. Eso no trascendió y este hombre fue vicepresidente de la República a sabiendas de esos antecedentes funestos. ¿Qué pasó con el Cartel del Norte del Valle? ¿Qué pasó con su amigo, cierto coronel por ahí que tuvo participación activa en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado? Óscar Coca Naranjo ha estado a la sombra y uno se explica por qué con el poder que ha tenido y que mantiene, según dicen, en ciertos sectores de la Policía Nacional. Ahora lo acusan en el proceso contra Chupeta con toda precisión, con toda claridad. Obviamente él lo niega. Pues los unos afirman y los otros niegan, pero Óscar Coca Naranjo está otra vez en el radar de quienes buscan las causas del narcotráfico y de los pocos éxitos que ha habido en su lucha. Recuerden que le encomendaron combatir el narcotráfico en Tumaco y que le dieron ejército y que llegó con aviones y que llegó con una cantidad de hombres. ¿Qué hizo allá? Nada, absolutamente nada. Se regresó, simplemente. Fue y volvió.
pero no como César diciendo vine, vide, vince. Fue vencí y volví. Pero Óscar Naranjo no puede decir lo mismo. Señores, de los que les vamos a hablar no es un mico legislativo, es un gorila. Unos amigos medellinenses muy prestantes nos han puesto en antecedentes de un artículo de la Ley de Financiamiento que sustituye el artículo 90 del Estatuto Tributario. Un verdadero gorila. Cuando se hace la venta de un bien, mueble o inmueble, y con respecto a los inmuebles la cosa es más complicada porque deben hacerse por escritura pública, como todos sabemos. El modo es la tradición y la tradición de inmuebles no puede hacerse sino mediante escritura pública. Se reputa que al fijar el precio, las personas, comprador y vendedor, están obrando bajo la gravedad del juramento. Esto es una manera de encarcelar a la gente. Usted vendió muy barato. Pues señor, nadie me daba más por ese bien, pero yo Dian considero que vendió muy barato. Luego le desconozco el precio que puso, le impongo una sanción y le paso a la fiscalía para que maneje el tema, puesto que usted faltó a un juramento. Y en materia inmobiliaria la cosa es mucho más grave. Las ventas se hacen bajo la gravedad del juramento. ¿Y qué pasa cuando uno vende porque no tiene más remedio? ¿Qué hace cuando uno vende porque desesperado necesita fondos para rescatar su empresa? ¿No se le pueden quebrar los precios a las cosas? Ah, no, la DIAN lo prohíbe. Hágame el favor, el tamaño de gorila que le metieron a la Ley de Financiamiento. Gracias a nuestros amigos antioqueños por revelarnos semejante barbaridad, sobre la que volveremos. La reforma pensional queda para el año entrante. La señora ministra de Trabajo fue muy sincera en eso. No hay reforma pensional para este año, pero tranquilos que eso sí, no vamos a tocar las edades de jubilación. Y ahí se prendió la guerra, porque los más estudiosos del tema dicen si no se hace una revisión, y una revisión importante, de la edad de jubilación no se hace nada. Eso no es una reforma del sistema pensional. ¿Podemos mantener las edades de retiro y decir que estamos haciendo una reforma pensional? El debate queda abierto. Apareció un empresario libanés que quiere a Medimás por 380 millones de dólares. Hay que decirlo con franqueza y de manera muy descriptiva. Más raro que un perro a cuadros. Sus bienes en los Estados Unidos no parecen muchos. La estructura de su compañía no parece particularmente llamativa, pero que tiene 380 millones de dólares listos para pagar por Medimás. Es un libanés casado con colombiana y vamos a ver esto cómo funciona. Las finanzas de Quibdó y Riohacha, el diablo que entienda. Que los ingresos de Quibdó como ciudad son obviamente en atención a la población mayores que los ingresos de Bogotá. Póngame ese trompo en la uña. Rouhani, el premier de Irán, amenaza con nuevo lanzamiento. Acuérdense que acaba de hacer un lanzamiento. Ese lanzamiento fracasó, pero dijo, viene otro y lo haremos mejor. Los países que siguen perteneciendo al grupo de los que discuten con Irán el desarme nuclear le dicen, alto ahí, porque ese lanzamiento que usted está haciendo es exactamente el mismo que se hace para llevar un misil nuclear. Rouhani se muere de la risa. ¿Qué pasará? Emboscada a una patrulla de la policía en Corinto, Cauca, un policía muerto. Gaviria, el jefe del Partido Liberal, se vuelve contra Duque. Dice que no tiene rumbo claro. No es para juzgar lo que Gaviria diga, sino para determinar que es la oposición.
y la oposición es el Partido Liberal, que ha estado coqueteando con Iván Duque. El ataque en Kenia a un hotel. Los atacantes dicen que causaron 47 muertos. Las autoridades no confirman el número de fallecidos, pero el daño que eso le hace al turismo de Kenia es un daño feroz. ¿Quién se va en este momento a un hotel en Kenia? 5 muertos y 20 heridos por combates en Trípoli. Obviamente esto es Al Qaeda, esto es ISIS. Nuevo escándalo ahora en el Perú, porque están diciendo que apareció una firma que negoció con Odebrecht y que el dueño de la firma es Vizcarra, el actual presidente del Perú. De manera que Kuczynski salió porque era asesor con una empresa que le prestó servicios a Odebrecht, no era socio de Odebrecht, y ahora aparece el nuevo presidente Vizcarra también en la mira. Dios santo. Trump pide a los funcionarios norteamericanos que asistan a su trabajo, sin pago. ¿Es eso justo? ¿Es eso posible? ¿Es eso viable? Hacemos la pregunta. La firma Pacific Gas and Electric, la que está acusada de haber sido el origen del mayor incendio de la historia en California, se acaba de declarar en quiebra. Y en Hoy en la Historia recordaremos que un día como hoy, en el año de 1793, fue condenado a muerte Luis XVI, a la guillotina. ¿Quién lo condenó? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué tramo de la historia se cerró y qué tramo de la historia se abrió? De eso hablaremos en Hoy en la Historia. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live, con nuestra señal en vivo y todo nuestro contenido que está disponible en nuestro canal en YouTube. Y recuerden que también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat en esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. En Colombia son las 6 de la mañana, 18 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Por todo lo que ha pasado y que no se debe repetir. Por la grandeza de quienes nos dieron la vida. Por ellas, que están en la red de Radio Red RCN. Por ellas, en La Hora de la Verdad, también decimos, ni con el pétalo de una rosa. Sí, señor. Pero el mejor de los cantantes de bolero ranchero, ahí sí lanzo mi voto, Pedro Infante. El mismo que está cantando Senderito de Amor. Una canción muy bella, de amor y de consuelo, en medio de la tristeza de la despedida de Senderito de Amor. Saludemos la mañana, William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 17 de enero del año 19, 6:20 minutos de la mañana. Bienvenidos pues al espectáculo de las noticias con el primer editorialista de América, el doctor Fernando Londoño Hoyos. Encuentran nueva socavación en Hidroituango, más riesgosa que la primera. Cuadrillas de EPM anunciaron que se evidenció una nueva socavación en Hidroituango, la cual, según informaron, sería más riesgosa. Este hallazgo obligaría a acelerar el cierre de la compuerta restante, poniendo en riesgo el embalse ecológico. Aunque se levantaron los puestos de mando nacional y departamental, las autoridades de EPM en Hidroituango están en máxima alerta por el hallazgo de una nueva socavación que, al parecer, conecta los túneles 1 y 2 de captación. Este ahuecamiento,
que podría ser más riesgoso, obligaría a que también se acelere el cierre de la compuerta restante en Casa de Máquinas. El cierre acelerado de la compuerta número 1 podría ocasionar una sequía casi extrema del río Cauca, aguas abajo del embalse. El encuestador Jorge Londoño de la Cuesta confirmó que están estudiando las características de la socavación para tomar decisiones frente al cierre de la compuerta restante. Esta socavación incluso podría ser la misma que aceleró el cierre de la compuerta número 2 de la Casa de Máquinas y que podría generar una fractura en el macizo rocoso del proyecto de Hidroituango o daños en Casa de Máquinas y el desembalsamiento no controlado de las aguas del río Cauca. Doctor Londoño, a encomendarnos al Señor. Sí, señor. Nos tenemos que encomendar al Señor. Hidroituango no puede fracasar. Hidroituango es el más grande proyecto energético del país. De Hidroituango dependen las finanzas de la EPM, de la ciudad de Medellín. Depende el equilibrio energético del país entero. De manera que hagamos votos porque esta sea una voz de alarma que hay que darlas para ser responsables. Los que manejan el proceso tienen que hablar con la verdad, pero la dimensión del peligro no se conoce y la manera como se va a enfrentar mucho menos. Pues hay que establecer primero de qué tamaño es esta nueva caverna que ha aparecido sorpresivamente, no se contaba con ella. Hacíamos votos porque la caverna que ya se había descubierto que era suficiente problema fuera la única. Pues parece que no, y que esta es más peligrosa. No queremos decir con eso más grande ni más nada porque no sabemos nada. Simplemente sabemos que las autoridades de Hidroituango están trabajando a marchas forzadas, todos los ingenieros, todos los consultores, a ver qué camino toman y cuándo cierran la segunda compuerta, por el temor de que un desprendimiento en esas cavernas cause una verdadera tragedia irreparable en Hidroituango. Hagamos votos, William, como usted dice, encomendémosle esto al Sagrado Corazón a ver si salimos al otro lado con Hidroituango. Dios santo. Vámonos para los Estados Unidos. Cristina Londoño, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Estamos entrando al día número 27 del cierre del gobierno en los Estados Unidos, el más largo de la historia por un enfrentamiento político. Sabemos muy bien que el presidente Donald Trump insiste en que el presupuesto que le den los demócratas de la mayoría, que son la mayoría en la Cámara de Representantes, pues incluya más de $5,000 millones para un muro en la frontera. Los demócratas dicen que nada de muro. El presidente, sin embargo, ayer firmó una legislación que le garantizaría pagos atrasados a los trabajadores del gobierno que ya llevan 27 días sin recibir sus salarios. Les pagarían retroactivamente, no se conocen bien los detalles, pero esta medida también ya pasó por la Cámara de Representantes y por el Senado. No hay problema, están todos de acuerdo porque el pueblo estadounidense claramente está culpando a los políticos demócratas y republicanos de esta parálisis, de este congelamiento que hay. Y la pelea no para, aunque no están hablando, no están negociando, pues la pelea no para. Llegamos al punto en que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, le escribió una carta al presidente Trump diciéndole que por favor no programe el discurso del Estado de la Nación, que siempre está programado todos los eneros, a finales de los eneros, diciéndole que no habría seguridad adecuada por la cantidad de trabajadores que están ausentes de sus puestos. Algunos republicanos están diciendo que esto es una medida totalmente política para evitar que el presidente salga al escenario ante el país. Y bueno, ya les habíamos dicho que esto tenía que ver con la frontera, pues en este momento se sabe de más de 1,000 migrantes de Honduras
que vienen camino a los Estados Unidos, que cruzaron violentamente por una zona conocida como Agua Caliente en Guatemala. Se enfrentaron a fuerzas del orden público guatemaltecas y cruzaron a Guatemala y dicen que vienen camino a los Estados Unidos, asegurando que no hay muro que los detenga. Al mismo tiempo sabemos también de centenares, de al menos un centenar de salvadoreños que están en México, entre ellos hay niños que también vienen en camino hacia Estados Unidos. La primera caravana, la caravana más grande fue de unos 6,000 centroamericanos que llegaron a Tijuana en noviembre. Ustedes recordarán la crisis que hubo en esa ciudad mexicana. Ellos ahora, de ese grupo, solo quedan unos 700. Algunos ya los han procesado para entrar a Estados Unidos, otros se han regresado a sus países y otros, sabemos, cruzaron de manera ilegal por otros puntos o por otros cruces fronterizos. Bueno, hay otra controversia. Esta controversia tiene que ver con Siria. Sabemos que el presidente Donald Trump había anunciado el retiro de las tropas estadounidenses de Siria. Ayer mismo el vicepresidente Mike Pence dijo que Estados Unidos le había ganado la guerra al grupo terrorista Estado Islámico, pero vimos un ataque con explosivos en que 2 militares estadounidenses y 2 civiles estadounidenses pues murieron en esta explosión en Siria, una explosión que se cree fue detonada por el grupo islámico que además dijo que se hizo responsable de este ataque en horas de la mañana. Esto nuevamente pone en tela de juicio lo que ha dicho el presidente Trump, de que esa guerra ya se ganó y la decisión de traer a casa, regresar a casa, más de 2,000 tropas estadounidenses que estaban en ese país. Y finalmente, antes de irme, les cuento que ya California empezó a ser azotada por una colosal tormenta, así la están llamando los meteorólogos, que se supone que se va a quedar con nosotros hasta el viernes o el sábado. En la Sierra Nevada, en la zona de Lake Tahoe, por ejemplo, les puedo decir que se esperan más de 2 metros de acumulación de nieve. Y aquí en el norte de California y hasta el sur ha habido advertencias y avisos de inundaciones relámpago. Le están pidiendo a los residentes de esta zona que si pueden se queden en casa. Una de las zonas de mayor peligro son las zonas afectadas por los recientes incendios, en donde pues se teme que estas tormentas vayan a causar deslizamientos de tierra. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Muchas gracias, Cristina. No son buenas las noticias que vienen de Estados Unidos, pero bueno, hay que conocerlas, hay que enfrentar la realidad. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues amanecemos hablando de la reforma pensional, otra de las grandes reformas que requiere este país y que ha sido una promesa desde la campaña del doctor Iván Duque, y que ahora pues había una expectativa bastante grande de que se presentara en el transcurso de este año esta reforma pensional. Sin embargo, la ministra de Trabajo, la doctora Alicia Arango, anunció que será hasta marzo del próximo año cuando se presente el proyecto de ley de esa reforma pensional. ¿Y por qué se da este aplazamiento? ¿Por qué no se está presentando este año? Pues básicamente porque, dice la ministra, hay muchas propuestas sobre la mesa. Dice la ministra que necesita realizar una mesa técnica en donde, además de los estudiosos y expertos, puedan estar también los empresarios y los trabajadores para analizar lo que sea esta reforma pensional. La ministra de Trabajo, Alicia Arango, pues afirmó que se requiere una reforma pensional estructurada que cubra todo el sistema integral a la vejez. Escuchemos lo que dijo. Porque este gobierno lo que quiere es una reforma estructural, una reforma que no solamente cubra el sistema de pensiones, sino que sea una reforma que cubra todo el sistema integral de protección a la vejez. ¿Eso qué quiere decir? Que se tenga en cuenta los adultos más vulnerables que están en el programa adulto mayor y aquellos que trabajando no han podido lograr un salario mínimo, que podrían hacerlo a través de los beneficios económicos periódicos. Es una reforma bastante compleja la que requiere
el país en suma, y son distintas las propuestas, como le comentaba, hay una propuesta de FEDesarrollo, hay otra propuesta de Asofondos, hay otra propuesta de ANIF, y cada una apunta en una dirección distinta. Lo cierto es que la ministra también manifestó que pues hay unos pilares ya definidos por el presidente Iván Duque. Hay 4 premisas en el tema pensional. La primera, que no se va a aumentar la edad de pensión, no se va a tocar el tema de la edad de pensión. La segunda, que se respetarán los derechos adquiridos. La tercera, que se respeta la pensión sustitutiva. Y la cuarta, que los subsidios se designarán a las pensiones más bajas. La discusión está abierta. Muchos sectores critican el tema de que no se modifique la edad de pensión. Hay quienes consideran que si se realizará una reforma estructural al sistema general de pensiones en Colombia, pues necesariamente se debe tocar el tema de la edad de pensión. Lo cierto es que ya tendremos un año bastante agitado. Será en marzo del otro año cuando se presente el proyecto de ley de reforma pensional, luego de que se logren consensos, que es lo que está buscando la ministra, consensos con quienes han estudiado pues este tema, pero también con los trabajadores, para ver qué es lo que se presenta después a consideración del Congreso de la República. Es la noticia de la reforma pensional, una noticia pues a la que les seguiremos el paso. Todos los proyectos de reforma pensional comprenden una ampliación de la edad de retiro, de jubilación, pues porque el mundo cambió y porque las expectativas de vida de los colombianos son mayores y porque hay menos jóvenes sosteniendo más gente retirada. Son cosas tan sencillas como esa, pero ya veremos. Y una corrección muy cariñosa, Sergio, antes de que nos la hagan desde fuera. Usted dijo que la reforma no se conocerá hasta marzo. Ese hasta está mal empleado, sino apenas en marzo. Hasta querría decir que en cualquier tiempo, desde ahora hasta marzo, y que ahí termina la cosa. No, ahí es cuando empieza. Solamente apenas en marzo se hablará de la reforma pensional. Tomo atenta nota, doctor Londoño. Marzo de 2020, ¿no? Sí, señor, marzo de 2020. Y estamos pendientes de la reforma del gasto público, estamos pendientes de la reforma de combate contra el narcotráfico, de la reforma política, estamos pendientes de muchas cosas. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Victoria pírrica de May. Ayer, como se esperaba, la primera ministra británica, Theresa May, superó la moción de confianza pedida por el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn. Consiguió 325 votos a favor y 306 en su contra. Tuvo el apoyo de sus compañeros de bancada del Partido Conservador, los Tories, y también el apoyo del Partido Democrático Unionista de Irlanda del Norte. Es decir, consiguió el apoyo de los mismos que le causaron una grave derrota política con el no a su acuerdo de Brexit el pasado martes. Esto se explica porque aunque muchos conservadores no aprueban el acuerdo logrado entre May y la Unión Europea, por supuesto que tampoco quieren ir a elecciones generales y darle la oportunidad a los laboristas de quedarse con el poder. Entonces, la primera ministra triunfó ayer, pero está acabada en materia política y tiene muy molestos a muchos porque se está convirtiendo en un obstáculo tanto para laboristas como para conservadores e insiste en un acuerdo que ya todo el mundo rechazó y que no hay cómo revivir. El próximo lunes 21 de enero, la líder de los conservadores tendrá que presentar un plan B ante la Cámara de los Comunes, pero además, para empeorar las cosas, May necesita una prórroga del plazo para el Brexit, que expira el 29 de marzo, y la Unión Europea ha decidido apretar las cuerdas y hace pocas horas le ha contestado que siguen dispuestos a ofrecer una tregua si Reino Unido necesita más tiempo para completar la tramitación del acuerdo de salida, pero que exigirán a cambio, entre otras cosas, un acuerdo entre el gobierno conservador y la oposición laborista que garantice la consumación del Brexit en las condiciones generales pactadas con la Unión Europea. De modo que May tiene un acuerdo que ya logró con Bruselas y que obtuvo un estruendoso rechazo en la Cámara de los Comunes, con 432 votos en contra y solo 202 a favor. El Parlamento, que no ha podido sacar a May, espera una nueva propuesta, pero Bruselas dice que lo fundamental del acuerdo, que ya fue rechazado, no será modificado, y además, para seguir negociando y aplazar la fecha de salida, la Unión Europea le pide ahora que llegue a un acuerdo con Jeremy Corbyn antes de siquiera empezar a negociar los cambios de lo que ya se rechazó.
Corbyn, quien para empezar ayer rechazó sentarse a dialogar sobre un posible nuevo acuerdo. El ala dura de los Tories, encabezada por el exministro de Exteriores Boris Johnson, espera poder tomar la batuta de la negociación y tratar de imponer un Brexit de verdad, el Brexit del que hablaron en un principio los ideólogos y el que fue aprobado por los británicos, un Brexit que deje al Reino Unido en libertad de negociar acuerdos de libre comercio con otros países ajenos a la Unión Europea y zafarse lo más pronto posible del control de Bruselas en materia migratoria, judicial y demás, pero todo depende de May. Lo que veremos en los próximos días es si May permite que la ala dura del conservatismo tome el liderazgo y lo intente, o si se empeña en sacar un nuevo acuerdo que todos rechazarán otra vez y que podría terminar en un triunfo de los laboristas. Con otra victoria como esta estaré perdido, fue lo que dijo Pirro, rey del Epiro, cuando vio los resultados de su victoria sobre los romanos. Con otra victoria así, quedaré perdido. Eso es lo que puede decir la señora May. Con otra victoria como la que tuvo ayer en el Parlamento, estará perdida. Tiene unos días de plazo para presentar una alternativa a un Brexit derrotado. No es buena la condición de la señora Theresa May. No es fácil la situación en la Gran Bretaña y en la Unión Europea. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Ayer, desde el juicio en los Estados Unidos en contra del narcotraficante alias El Chapo Guzmán, se conoció de un testimonio de un presunto narcotraficante colombiano llamado Alex Cifuentes, quien mencionó al exdirector de la policía y ex vicepresidente del presidente Juan Manuel Santos, el señor general Óscar Naranjo. Este es el reporte que hace nuestra emisora aliada, La Voz de América, sobre esta noticia. También cabe resaltar que al término de la jornada de hoy íbamos a comenzar a ampliar hechos de corrupción que se habrían registrado en Colombia y salió a colación el nombre del exdirector de la policía de los colombianos y también ex vicepresidente de la República, el general Óscar Naranjo. No se entraron en detalles, pero hay expectativa de lo que pueda suceder mañana y de los detalles que puedan ser entregados en medio de esta audiencia del juicio en el que se le inculpa de 11 delitos relacionados con narcotráfico a Joaquín Guzmán Loera. De acuerdo con información desde los Estados Unidos que fue ampliada en horas de la noche de ayer, este narcotraficante, Alex Cifuentes, aseguró que el general Óscar Naranjo habría sido beneficiado con un pago de mensualidades para proteger a su familia en Colombia, acusación que fue calificada como absurda por el propio ex vicepresidente en declaraciones a los medios de comunicación nacional. Esta no sería la primera vez, doctor Fernando, que se vincula al general Naranjo con temas de narcotráfico. Recordemos que un hermano suyo fue capturado el 27 de marzo del año 2007 en Alemania por narcotráfico cuando portaba más de 35 kilos de coca. Estamos hablando del señor Juan David Naranjo, hermano del ex vicepresidente. Otro episodio lo dio a conocer el exministro del Interior y de Justicia de Venezuela, Ramón Rodríguez Chacín, quien vinculó de manera directa al general Naranjo con el narcotraficante alias Jabón. Esto afirmó Rodríguez Chacín sobre esa actuación. Yo tengo un computador verdadero, real, aquí está. Este era el computador que tenía Wilmer Varela, alias Jabón. Y en este computador, por la información que he procesado allí, deduzco lazos de afinidad consanguíneo y más que eso, de negocios entre ese general Óscar Naranjo Trujillo y ese capo de la mafia, Wilmer Varela, alias Jabón, que fue asesinado antes que lo capturáramos para que no revelara información importante. Pero los sicarios que fueron a asesinarlo no registraron debidamente y dejaron el computador que cayó en nuestro poder. Debemos recordar también que el general Óscar Naranjo fue asesor de seguridad del presidente Peña Nieto entre 2012 y 2014. Peña Nieto también fue mencionado en la audiencia judicial, en la audiencia ayer del Chapo Guzmán, y fue señalado de haber recibido $100 millones poco antes de asumir la presidencia de México. Ante estas declaraciones, el general Óscar Naranjo afirmó que todo lo contrario, él ha sido un abanderado de la lucha contra el narcotráfico en Colombia. Bueno, francamente, aquí estamos frente a una mentira que se cae cuando la evidencia muestra que es todo lo contrario. Fui el director de la policía que en su momento, en primer lugar, visibilizó de manera pública la carrera criminal narcotraficante de ese clan Cifuentes Villa.
2, fuimos responsables de trabajar con agencias internacionales en búsqueda de las órdenes de extradición. 3, pusimos en marcha la más grande operación que significó en su primera etapa llegar al esclarecimiento, conocimiento de activos ilícitos que había acumulado ese clan y a producir operaciones de extinción de dominio en cerca de 45 bienes y propiedades de esa organización. Esperemos entonces, doctor Fernando, a ver qué más sucede en el juicio contra alias El Chapo Guzmán y con estas acusaciones tan graves que son y que recaen sobre un exdirector de la Policía Nacional de Colombia y sobre todo sobre un ex vicepresidente de la República. Y declaraciones que se producen en ese juicio contra El Chapo Guzmán que también involucran presuntamente a miembros de la Fuerza Aérea Colombiana. Muy atentos de lo que pase en ese juicio del Chapo Guzmán. Se le olvida al general Naranjo en su relación hablar de su amistad íntima con cierto coronel que era el jefe del cartel del norte del Valle, involucrado definitivamente en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, ¿no? ¿Recuerda usted el nombre de ese coronel? Sí, Danilo González. Muy bien. Y en un minuto estaremos con el doctor Juan Daniel Oviedo, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. El desempleo y el empleo informal en Colombia. En un minuto. 6 de la mañana, 42 minutos.